Bueno, voy a leer yo entonces. Entonces, Lucas 9 versículos 57 al 62. Bueno, dice, mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quieras, a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Jesús le dijo a otro, sígueme, pero el hombre le dijo, primero déjame ir a enterrar a mi papá. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. También otro hombre le dijo, yo te seguiré, Señor, pero primero deja que vaya a despedirme de mi familia. Pero Jesús le dijo, aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Bueno, oremos y empezamos de una. Bueno, Padre, gracias por este tiempo, gracias porque hoy nos podemos reunir, podemos escuchar y ayúdanos a entender la palabra, a recibirla, y que el que hable seas tú, Señor, que nosotros solo seamos herramientas para que tu mensaje llegue a cada uno. Y permítenos entender y no desviar la palabra, Señor, sino ir a lo que tú dijiste, a lo que tú quieres, a tu propósito por la cual esta palabra es. Te agradezco, Señor, y haz estudio en nombre de Jesús. Amén. Mm. Acabo de entrar otra vez a donde, ¿cómo fue? ¿El 9 qué? Bueno, ¿El ahorita. último? Sí, el Lucas 9, sí, la última parte de Lucas 9, 57 al 62. Bueno, esta porción está bien interesante. Yo no sé si ya la habían leído antes, es una porción que no es tan famosa, pero es muy chévere. Em, no sé qué piensan, qué les parece, qué les llama la atención de esta porción. ¿Qué piensan acerca de lo que dice eso? ¿Quién sería ese alguien que No le dijo sé, a Jesús? no dice alguien, y en otra traducción dice uno, o sea, una persona cualquiera, y eso está muy chévere. Me parece como dura la respuesta del Señor, muy fuerte, Sí. ¿Por qué le parece fuerte a ti? porque es como que alguien se le acerca queriendo seguirlo, o sea, como con una actitud de, ay, Señor, te quiero seguir. Y él responde como muy fuerte, digamos lo del papá, "Ay, espérame, voy y entierro a mi papá", que es algo que uno diría, ay, pues claro, vaya y entierro, este es Sí, su papá, y el Señor le dice que no, como que no, deje que los muertos entierren a sus muertos. En la versión que yo abrí acá, que es la nueva traducción viviente, creo, dice, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Entonces, como que eso es fuerte, me parece a mí. sí. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir algo? Pues que parecería un poco insensible Jesús. Sí, Sí, Y pues yo no lo entendería porque es como, yo me quedaría como, ¿qué? Sería muy difícil que me contestes, lloro. ¿qué iba a decir mi pues abuelita? yo pienso lo mismo porque si uno apenas va a empezar a seguirle a él, uno no se imagina pues viéndole esa actitud tan noble, tan linda, todo lo que enseña y que le contesta así uno tan, yo le digo, uy, ¿cómo así? Quizá me pasaría lo mismo, como muy fuerte. Sí. ¿Y ustedes piensan que seguir a Jesús implica ese tipo de cosas? Si yo quiero seguir a Jesús, ¿eso implica ese tipo de cosas? Pues hoy Sí, en día, sí. dependiendo del, sí, sí, Sí. Hoy en día sí, dijo mi abuelita. No, mami, ¿qué vas a decir? ¿Dependiendo de qué o no? que sí, que para unos más fuerte que para otros, dependiendo porque por ejemplo hay misioneros que se van y literalmente dejan todo.
Sí, Mm, es verdad. sí, Hay gente que hace su ministerio en su ciudad y deja a su familia o sus cosas, pero por momentos, no totalmente. En cambio, hay gente que sí viaja a lugares y deja absolutamente todo para hacer eso, para Sí. llevar la palabra. ¿Y de qué dependerá? O sea, ¿qué tendrá de distinto aquella persona que deja todo para seguirlo y el que pues no le hace falta dejarlo todo? O el que no lo hace, como dice mi mamá. Yo creo que es el llamado Llamado. que cada uno tiene o siente en su corazón, porque no creo que el que va y deja todo eh, tenga un sentir distinto, o puede que sí, pero no todas las personas al que lo hace en su entorno. Sí, septiembre. Sí, mi mamá dice que depende de cada quien y de la manera en cómo funciona con cada uno, digamos. Bueno, está interesante. Sebas. Les preguntaba si les parece que alguien que quiere seguir a Jesús implica que haga todas estas cosas. Hemos hablado muchas veces de que lo único que hace falta es creer, ¿no? Que lo único que Dios quiere de nosotros es que creamos. Pero, ¿y por qué acá nos está pidiendo que, por ejemplo, si se está muriendo mi mamá y yo quiero seguirlo, me está diciendo, no, usted no, no se preocupe por eso, venga y me siga, déjela ahí, déjela o sea, no vuelva hacia atrás, no se preocupe por eso y usted más bien venga atrás de mí. ¿No les parece como, o no sé si una contradicción o qué piensan acerca de que decimos que solo hace falta creer, pero Jesús, para seguirlo, les está pidiendo que dejen todo atrás, o sea, que a uno le dijo, no tengo dónde descansar, entonces, pues, sepa lo que implica seguirme, el reino de los cielos. Te seguía a donde vayas, pues sepa que yo no tengo dónde descansar. Y al otro le dice, no, se le está muriendo el papá, pues no, usted deje que los muertos se entierran a sus muertos. O sea, usted no vaya a enterrar a su papá, usted sígame, es más importante que me siga. Y, y al último le dice que, re negro, eh, al último le dice que no se despida de la familia, o sea, no, es más importante que me sigan. Entonces yo no sé si les parece una contradicción, como les estaba preguntando, como le O preguntaba a mi sea, mamá un no, poquito. a mí no me parece una contradicción, pero sí es como una sinceridad muy vasta que hace que, o sea, el Señor sí, yo siempre he pensado que si esto fuera un multinivel, el Señor sería como el peor vendedor, ¿sí? O sea, él como que únanse a mi grupo que vamos a ser los perseguidos y yo no tengo riquezas y yo no tengo guaridas, hasta los animales tienen cosas, pero yo no les ofrezco nada. Entonces, sí. O sea, el hecho de que él diga, ustedes no necesitan nada para seguirme, o sea, o para ser salvos, digamos, yo pago yo pago por esa salvación, no implica o sea, como que él no sea sincero en otras cosas, pero pues no me parece que sea contradictorio, sino como que él muestra las cosas como son. Sí, bien interesante porque también aparte de lo que dice Sebas, acuérdense que en el contexto, como que vimos que estaban los discípulos y Jesús como en el pic, estaban en el punto más alto de gloria, de fama, donde ahí sí la estaban pasando bien, donde eran los famosos, ¿no? Los gloriosos, los que sanaban, los que estaban con el rey. Y de repente en ese momento, como dice Jesús, que Jesús es el peor vendedor, quiere que se vayan. Porque en ese momento les dice, no, pero un momento, yo voy a ser muerto. O sea, a mí estos que están acá me van a matar, me van a palear, me van a romper todos estos que están acá. Y ellos se empiezan a creer y nosotros somos, o sea, ¿quién va a ser el mayor? Y él les dice, no, el más pequeño, el más insignificante va a ser el mayor. Y entonces vemos que empiezan a pasar todas estas cosas como que sí, como que al final no sé cómo decirlo, pero como si seguirlo fuera malo, ¿no? Como si seguirlo tuviera un montón de cosas en contra.
pero aún así hay gente que lo quiere seguir y me hace pensar eso, a pesar de que Jesús, digamos, como dice Sebas, lo vende así. Uy, pues en el mundo esto es una revolución total, o sea, en el mundo entero hay mucha gente que quiere seguir a Jesús y está dispuesta a creerle y la religión es muy importante en el mundo y hay gente que de verdad es muy importante, si me voy a entender, o sea, no es como que, o sea, esto no quedó en el olvido por alguna razón, siendo que Jesús lo vendió como lo peor, pues no como lo peor, pero como si no la mejor opción de pronto, pues hay mucha gente que quiere seguir. Como para darles un ejemplo, la Biblia es el libro más vendido en el mundo, o sea, de verdad, ¿por qué esto permaneció, no? Esa es como mi pregunta, ¿por qué esto tiene tanta llegada a la gente? Entonces, bueno, acá en el título de mi Biblia dice los que querían seguir a Jesús. Yo les preguntaba si hará falta, o sea, si el que quiere seguir Jesús tiene como estas implicaciones que vemos acá en el texto como tan fuertes, tan duras, como decían ustedes. Y me decían que sí, con mucha claridad me decía que sí, y me parece perfecto, porque si se acuerdan, hace poco habíamos leído, se los voy a leer ahí en Lucas 9 mismo, o sea, en el mismo contexto ya hemos leído esto. Lucas 9 versículo 23 dice, si alguien quiere ser mi seguidor, o sea, si alguien me quiere seguir, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. O sea, es chévere pensar con lo que decía Sebas, porque es como que si yo les digo, la van a pasar mal, los van a perseguir, tienen que dejar todo, que no le importe su alrededor, ni siquiera su familia. Usted sígame, pero como que esta sigue siendo la mejor opción. O sea, el que pierda su vida por causa de mí la salvará, pero si usted quiere quedarse con lo que ganándose el mundo y buscando el mundo, pues la va a perder, va a perder su vida. O sea, sigue siendo la mejor opción seguirme. Entonces me parece muy chévere porque a pesar de todas esas cosas, como que es chévere porque los que lo siguen de verdad es porque lo quieren seguir. Mi abuelita se estaba quedando dormida ahí. Em, Sí. em, Yo es estoy bonito. cansada. Bueno, abuelita. Porque es bonito Me he porque dado cuenta. a pesar de tantas cosas en contra, el que lo quiere seguir está dispuesto a dar eso por Jesús. O sea, como que hay muchas cosas que dan testimonio de que este es el mejor camino. ¿Sí me va a entender? Como la idea a la que estoy intentando llegar. Jesús sí dice, bueno, le va a pasar todo esto, pero sigue siendo la mejor opción. Y que haya tanta gente que de verdad le importe esto y diga, bueno, sí, como que a pesar de tantas cosas, tantas ideologías, tantas religiones y distintos dioses que hay, Jesús sigue siendo la primera opción, digamos, lo más importante. Veía un video hace poquito de un man, un filósofo, no sé, como que decía que estudiaba a los dioses y como que las religiones y que decía que todas llevan a Jesús. O sea, como que en todas las religiones algo dicen de Jesús. Por ejemplo, en Buda, en budaísmo decían que Jesús era un buen Buda. O sea, como que no lo legaban, sino que él sería un buen Buda. Y en otras decían, por ejemplo, no me acuerdo en cuál, en una de los musulmanes, que no lo negaban, o sea, decían, le seguían dando importancia. Bueno, él es un profeta, no es el Dios máximo, pero él es importante. Él es el profeta. Y como que en todas las religiones mostraba que había algo de importancia a Jesús. Y eso es bien interesante, pero que cuando estudiaba al Jesús, dice Juan 14 que Jesús, o sea, todos decían, bueno, vea que Jesús es un camino, es lo que decía él. Vea que las religiones dicen, este es el camino, pero Jesús es otro camino. Pero cuando iba Jesús, Jesús se encuentra con que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, como que decía, las religiones dicen, Él es un camino, pero cuando vamos a Él, Él dice, yo soy el camino. O sea, todos dicen, Él es, pero Él no dice, bueno, el otro es, sino Él dice, yo soy. Y entonces, ¿qué le parecía bien interesante? Entonces, como que todo llevaba a Él. Eh, y no, bueno, muy chévere. Pero veíamos que ahí ya, bueno, ¿sabes qué quiere decir? Mami, cierra el micrófono. Em, Madrecita, cierra su microfonito ya.
Es que yo nunca, no había notado tampoco que las tres historias son diferentes porque en una, o en las dos, mejor dicho, en la primera es alguien que le dice al Señor como que lo quiere seguir, pero en la segunda es el Señor el que le dice a la persona, venga, sígame. Y en la tercera otra vez es alguien que le dice, oiga, yo lo quiero seguir. Entonces no sé si ahí también tenga como importancia porque, o sea, creo que la Biblia sí dice que, o sea, ¿cómo decirle? Mejor dicho, me parece muy curioso que al que el Señor le dijo, sea mi seguidor, que es el segundo, él le pone una excusa, que es que deja que va a entrar a mi padre, y él le dice como, no, vaya y anuncie, vaya y anuncie, o sea, no sé, es como que esa la veo como un poquito diferente. O sea, él no, es como que el Señor le dijera, vaya y anuncie el reino, o sea, no sé, me llamó la atención eso. Sí, sí, está bien interesante. Y sí, por ejemplo, la primera historia me hace acordar como a Pedro, cuando le dice, Señor, hasta mi vida daría por ti. Y él le dice, pues no, pues usted me va a negar 3 veces. Como un poquito parecido, como que llega uno y le dice, Señor, te voy a seguir a donde vayas, o sea, voy a darlo todo por ti. Y él le dice, y él le dice eso de las zorras y las aves. O sea, ellos tienen guarida, pero yo no tengo ni siquiera donde reposar mi cabeza. O sea, fíjese en lo que está diciendo, ¿no? Y también es chévere porque si Jesús le dijo eso es por algo. O sea, no es como que, como a Pedro, ¿no? Como que, como que el man se mandó muy a lo loco, te va a seguir, voy a darlo todo por ti. Y él le dijo, pero un momento, yo no tengo donde recostar la cabeza. O sea, relájese un poquito porque de verdad usted está dispuesto a seguirme. Entonces es muy bien chévere esa pregunta. Em, Veíamos que ahí más atrás Jesús ya les había dicho si alguno me quiere seguir, eso sí implica, como les preguntaba ahorita, que se nieguen cada día y tomen su cruz. O sea, seguirlo es un camino en el cual usted tiene que negarse todos los días, como veíamos esa vez, tomar su cruz y seguirme. O sea, usted tiene que negarse y estar dispuesto a tomar su cruz cada día para seguirme. Y es bien chévere con lo que decía mi mamá, ya yendo un poquito más al punto que les pregunté al principio, si cada uno tendría que, o sea, si nosotros, es chévere porque todos los que estamos acá reunidos y nos conectamos es porque yo creo que todos estamos diciendo quiero seguirlo. O sea, creo que de hecho eh, conectarnos acá es decir, bueno, voy a seguirte. Si estamos de acuerdo en eso, o sea, como que estamos conociendo y diciendo, bueno, ¿qué tienes para decir? Voy a seguirte. Entonces me parece una porción bien chévere porque todos estamos en la misma, ¿no? Todos estamos en la misma circunstancia. Entonces, bueno, la pregunta es, cada uno sí tiene que negarse a sí mismo, pero como decía mi mamá al principio, eso sí depende de a qué yo me deba negar, ¿no? O sea, qué es lo que a mí, creo que el punto del texto es qué es lo que a mí me está impidiendo seguirte, ¿no? Porque si nos fijamos, es los que quieren seguir a Jesús y cuál es la excusa, ¿no? Los que quieren seguirlo y qué excusa hay. Entonces el primero no pone excusa, pero Jesús lo conoce y le dice, piense bien lo que está diciendo porque no tengo dónde descansar. ¿Sí me va a entender? El siguiente, él lo llama y él le pone excusa, Señor, déjame que vaya en tierra a mi papá, o sea, porque Jesús sabe que eso le va a impedir seguirlo. ¿Sí me va a entender? Eso es lo que le está impidiendo seguir. Porque si él se va y entierra a su papá, pues se le perdió Jesús en esa época. Si él va y entierra a su papá, pues quién sabe dónde se fue Jesús y ya no sé si lo va a poder seguir, ya no sé si lo va a alcanzar, ya no sé si va a poder seguirlo, si lo va a poder volver a encontrar. Y al tercero, déjame que me despida, pero como les digo, Jesús va de aquí para allá. Si él se va y se despide de su familia, pues eso le está impidiendo seguir a Jesús. Quién sabe si lo va a poder volver a encontrar. Entonces, me gusta mucho el texto porque pone situaciones bien fuertes, bien como que si son cosas que de verdad uno dice, uff, espere un momento, ¿cómo así? O sea, yo para seguir a Jesús tengo que dejar de hacer esto. O
sea, imagínense, mi mamá se enferma y yo estoy, no sé. O sea, bueno, sí, mi mamá se enferma y tiene una enfermedad terminal y yo en ese momento le tengo que preguntar si, o sea, ni siquiera, ni siquiera que mi mamá esté enferma me tiene que impedir que yo lo siga. Ni siquiera que se muera mi mamá me tiene que impedir que yo siga a Jesús. Ni siquiera así me va a entender. O sea, Jesús sí está poniendo las cosas así. Y me parece muy chévere porque ejemplifica y da muy bien a entender qué es a lo que se refiere con niéguese cada uno a sí mismo y sígame. O sea, no solo es deje de decir seguir a Jesús no es, bueno, deje de decir groserías para seguir a Jesús, niéguese, sino que negarse es, bueno, él esté impidiendo seguirme, pues eso no le puede impedir que esté tras mío. ¿Sebas iba a decir algo? Sí, no, que a mí sí no me parece como tan claro, o sea, al contrario, a mí sí me enreda mucho la cabeza saber bien cómo es seguir al Señor, entonces, porque o sea, a mí sí, o sea, mejor dicho, así poniéndolo en términos prácticos, se murió, o sea, ya somos cristianos, digamos, y se murió alguien, o sea, ya por ser cristiano no puedo ir al funeral porque eso significa como que preferir a un funeral que seguir, no sé, como la obra, no, no sé, o sea, a mí sí no me parece como tan fácil de entender el ejemplo de, o sea, en qué momentos sí hay como que uno está poniendo excusas para seguir al Señor, o en qué momentos, no sé, es como un momento en que uno dice, no, pues Señor, yo sí, yo te sigo y soy cristiano, pero pues no sé, tengo como que hay cosas de mi vida, no sé. Sí, interesante. Una pregunta, ¿a ustedes les sale el tiempo que queda de la reunión arriba o en algún lado? ¿No? Bueno, entonces en 2 minutos se corta, yo si caso les aviso, o se corta. Les vuelvo a repetir por si acaso. Creo que se pueden volver a conectar al mismo link que ya está en el chat. Entonces solo vuelvan a darle y ya, porque yo la voy a abrir inmediatamente. Bueno, por ahí esperen 5 segundos que yo la abra y ya se conecta. Pero es el mismo link. Bueno, mami. Que yo creo que lo que Jesús quiere mostrar ahí es como le quiere decir es a los que le dicen eso, es como usted quiere seguirme, tiene que estar dispuesto a todo. O sea, Jesús viene dando unas enseñanzas y estas personas vienen siguiéndolo. No acabaron de aparecer, vienen siguiéndolo y vienen escuchándolo. Entonces yo creo que está diciendo como, yo les voy a dar toda la vida eterna, todo lo que necesitan, pero ustedes tienen que estar dispuestos a todo también. Mire que no es fácil. Y como que es, eh, yo entiendo lo que dice Sebas, como que, uy, pero como así que no puedo ir a enterrar a mi mamá o a mi papá? Pero es como, yo creo que pues yo creo no, la palabra dice que Él conoce el corazón de nuestro corazón y sabe cuándo se trata de una excusa y cuándo no. Entonces es como si ese es su Dios, entonces no me siga porque no lo va a poder hacer. Si en algún momento Dios le pide a uno algo así, es como estar dispuesto, como cuando le pidió a Abraham que matara al hijo. Abraham no quería, pero Abraham iba a obedecer. Es como estar la disposición del corazón, creo yo. Y obviamente Dios en su misericordia, por ejemplo, Abraham lo frenó antes que matara el hijo porque vio que su fe era grande y que el amor y la obediencia era más que cualquier su propio hijo. Entonces le evitó ese dolor y ese momento, digamos. Ya. Bueno, entonces la pregunta es pensando en todo este tipo de cosas, ¿qué realmente significa ser un cristiano entonces? ¿Qué implica ser un cristiano? ¿Quién me quiere responder? Pues yo creo que sí, o sea, que sí debe haber un cambio, como un cambio de visión de la vida grande, pero o sea, yo también estoy muy de acuerdo con lo que decía ahorita Luisa, o sea, es un tema ahí de corazón que el Señor sí ve cuando uno, no sé, cuando uno tiene, digamos, volvamos al ejemplo de un funeral, de ir a despedir a alguien, pues, o sea.
Una cosa es, no sé, como cogerlo por excusa a, no sé, pues a ir al funeral porque, no sé, se murió alguien que uno quería mucho y yo sé que todo el tema como espiritual, o sea, mucha gente ve eso como, ay, pues ya sí está muerto, ¿ya qué? Pero, pues, o sea, si uno, o sea, uno para ir a un funeral no solamente va por la persona muerta, sino para ver a sus otras familiares, para estar juntos, para recordar. Entonces, no sé, yo creo que sí, ser cristiano sí tiene que ser un cambio de visión de la vida total, pero no creo que uno pueda encasillarlo en ahora un cristiano nunca va a un funeral, ahora un cristiano nunca tiene que, no, yo no lo veo así. Bueno, muy interesante cómo lo ve Sebastián. O sea, Sebastián está diciendo como que lo está hablando como porque estoy seguro que en algún lado lo deben ver así como dice Sebastián. Como nosotros no vamos a funerales porque acá Jesús dijo no vaya a funerales. Y es bien interesante porque yo tampoco creo que se refiere a eso. O sea, es chévere porque lo estamos viendo desde un lado. ¿Y será que Jesús si está diciendo como esto es una regla, por ejemplo, a seguir? No vayan a funerales, no se despidan de la familia. O sea, los que son cristianos tienen que ser, no se pueden despedir de la familia. O sea, cuando terminemos yo les digo, bueno, y ya, y corto la llamada. Y está muy interesante porque si lo vemos de ese lado, para mí no tiene sentido. No sé si alguien más pensó la pregunta y quiera decir algo acerca de eso. No, porque yo digo que eso tampoco puede ser así porque el mismo Jesús ha dicho que entierren a sus muertos y que tienen todo el derecho de guardar el luto por un mes, ¿no? No sé en qué pasaje bíblico está eso, pero está en la Biblia. Podría Que ser. bueno, que vayan, entierren a sus muertos y guarden el luto por un mes, porque ya después, pues ya uno es como rendirle el culto al muerto, ¿no? Sí. Lo dice en la palabra, pero no recuerdo dónde, pero eso lo he leído yo varias veces. Bueno, interesante lo que dice mi abuelita, como si fuera una contradicción. No sé bien dónde dice eso, pero si lo dice también como si fuera una contradicción. ¿Qué va a decir Sebas? Y yo creo que como el embrollo o la clave del asunto está en el último versículo del Señor, de que dice el Señor, porque es algo que dice él, y él sí pone como, o sea, siempre que en la Biblia dice como algo así tan absoluto, nadie o todos, y ahí sí dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, es una frase súper rara, súper como confusa, no es tan fácil de entender, pero creo que ahí está como la clave porque ahí él sí lo está diciendo como casi que una regla, ninguno que haga algo que está ahí como medio raro es apto para el reino de Dios, o sea, eso me parece importante como, pues supongo que ahorita lo ibas a analizar, pero creo que ahí debe estar como una gran respuesta a eso. Sí, interesante lo que dice Sebas. ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Alguien sabe qué significa esa expresión judía? ¿Cuál? La que dice Sebas, que dice el versículo 62. Dice, pero Jesús le dijo, aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Pues yo acá viendo como Pues otras versiones, pareciera que se trata como de, o sea, si yo voy a empezar algo, que es arar un campo, y ya pongo o sea, ya empiezo a meter la mano para hacer como los surcos hacia adelante. O sea, si va a empezar, pues tengo es que mirar hacia adelante para que me quede bien. Pero si yo empiezo a arar y miro hacia atrás, pues seguramente me va a quedar re mal arado el campo. Entonces, entiendo que debe ser como sea, si usted va a ser cristiano y me va a seguir, hágalo bien, o sea, trate de que las cosas, pero bueno, no es que resuelva tanto, porque es que mirar atrás, ¿qué puede ser? Bueno, no sé. Sí, yo también había yo visto algo así. ¿Qué va a decir mi abuelita?
Yo pensaría que mirar atrás es como volver a su vida pasada o volver a no hacer nada, a lo que venía haciendo que no era nada importante Sí, y está perder como el interesante. hilo de lo que iba a empezar a hacer o de lo que ya había empezado y llevaba, como por ejemplo el que quiere salir a evangelizar y está animado y sale y empieza y todo, pero entonces en algún momento ya como que dice, no, yo como que no, y se va para su casa y no lo vuelve a hacer. Entonces a mí me da la impresión de que es como esa situación Sí, de sí, empezar y no seguir, no continuar. eso, sí. Yo también había escuchado lo que dice mi abuelita de volver a su vida pasada. Y está, porque creo que hay historias en la Biblia, como por ejemplo en una parte dice algo de una que el ángel le dijo que, creo que es cuando Sodoma y Gomorra, que están quemando la ciudad, y le dijo, el ángel corre, pero no miras hacia atrás. Y entonces una desobedeció y miró hacia atrás y se murió por eso. Y el otro La mujer siguió. de Lot, Sí, ahí va así. ¿Qué va a decir mi mamá? La mujer de Lot se convirtió en sal por mirar atrás, hacia atrás. Yo creo que es como el que empieza a caminar con Jesús no puede mirar la vida que tenía, lo que está dejando atrás, lo que está dejando para seguirlo, la vida que tenía en este mundo, porque entonces no sirve, porque va a empezar a estar entre que la vida que tenía y seguir a Jesús, y va a estar como en esa ambigüedad y en esa indecisión o en ese tire y afloje que no sirve. Sí, en el texto en el que estamos, ¿en qué sentido Jesús entonces? Creo que ahí no podemos, lo podríamos analizar y ver, ¿no? En el texto en el que estamos viendo, ¿en qué sentido se lo está diciendo Jesús a esa persona? ¿Qué será ver atrás? Porque creo que poner ¿cómo dice? Arar un campo, creo que entendemos, es como empezar a trabajar, es seguirlo, lo que querían hacer, empezar a seguirlo. Eh, ¿Y qué será mirar hacia atrás? Es que me gusta porque es muy simple, o sea, no dice mirar hacia atrás, mirar esta cosa, sino que dice mirar hacia atrás, o sea, creo que está fácil de ver ahí. ¿Qué piensan? ¿Ey, mami, la dejaste levantada o la abrí, la levanté? Pues yo creo que es lo que está diciendo ahí. Ay, espere que entierro a mi papá. Ay, espere que me despido. Ay, espere que esto. Ay, espere que. Mirar hacia atrás. O sea, ¿Cómo explicarías qué es mirar hacia atrás? como fijarse en las cosas que tiene en este mundo. Darle como más importancia a esto. Por ejemplo, con el ejemplo que nos dijo Sebas, ¿qué pasaba si el que está arando el campo mira hacia atrás? Yo también había leído algo como lo que dijo Sebas, como que se le tuerce, como que lo hace mal, o sea, si mira hacia No, atrás, no sé cómo, señora, no sé cómo se hará un campo, pero supongo que si va hacia adelante y mira hacia atrás, pues se le va a ir por donde no va. Se va a equivocar, sí, lo va a hacer mal, va a quedar mal y no va a poder tener una buena cosecha porque es que entiendo que los surcos, mi papá sabrá más de esto, tienen que hacerse bien, en cierta manera, de acuerdo al terreno y en fin. mi abuelito va a decir algo. Va a hablar de los surcos, pero no encuentra el micrófono, me parece. Toque la pantalla y abajo le sale, papi. Ya, Toque ya, la ya, 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 pantalla en cualquier lado y abajo le sale. ya. Pero yo lo que iba a decir es que no, hay varias formas de preparar el campo, hay varias formas de arar el campo. No necesariamente hay que arrancar y no volver a mirar, porque primero arranca, inicia un arado, luego vuelve y hace una cosa que se llama rastrillarlo, alistarlo, limpiarlo, sacarle toda la basura, sacarle la hierba, sacarle todo lo que queda después de ararlo. Y después de ararlo, sí mira
si necesita hacer los surcos. Ya haciendo los surcos es donde no para, porque arranca haciendo el surco y hasta que lo termina. No, por eso, pero ahí Eso es dice que una parte empieza a arar, o sea, empieza a ir para adelante. Después, cuando termina de arar, seguramente habrá que mirar atrás, pero en ese momento como que no. Entiendo que es a lo que se refiere. Sí, porque arar es una cosa como circular. Usted arranca en su arado y va hasta el fondo y se devuelve otra vez y así hasta que lo termina. ¿Sí? Pero lo que yo entiendo ahí es que debe haber una preparación para todo, ¿no? O sea, no necesariamente es que si miro atrás dañé lo que estaba haciendo. Uno va preparándose y eso creo yo es lo que quiere decir. Sí, bueno, gracias, Oli. Sí, está interesante y por ahí también, seguro la manera, o sea, la manera por ahí que está hablando acá es pues la manera de ese tiempo, ¿no? Seguramente en ese tiempo, y yo sí lo había leído, como lo dice Sebas por ahí, que si mira hacia atrás se le tuerce, obviamente por ahí ahorita es más, hay más tecnología y por ahí es más fácil, y no hace falta ser tan riguroso, pero yo sí leí como que en ese tiempo tocaba, o sea, si usted se tuerce ya le empieza a quedar mal. Y según la manera en que le dice Jesús, me da a entender como que alguien que no tiene como esa rigurosidad, esa concentración para hacerlo, no sirve para arar un campo, o sea, pues no lo contratan, ¿sí me va a entender? O sea, usted no sirve para ese trabajo. Y la comparación que hace es que el que no, y que mm, ara un campo y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios, o sea, está haciendo la comparación con el reino. Y sí, como que ese mirar hacia atrás sí es como algo que a uno le va a hacer como que fallar en el trabajo, o sea, algo que lo va a hacer que uno lo haga mal, o sea, que uno se desvíe, que uno, sí, como que uno no sé, como que lo distraiga, no sé cómo decirlo, ¿qué va a decir Sebas? Es que yo creo que también debe, pues pienso que puede tener que ver como que el arado es lo primero que se hace para la siembra, o sea, es como el primer paso. Entonces es como que le están diciendo a él, es como si uno fuera a pedir trabajo y le dicen, bueno, empiece mañana. Y uno, uy, pues que justo mañana, es que mañana justo tengo un partido y ¿será que no me puede pasado mañana? O sea, es como que, o sea, si va a arrancar así, pues usted no quiere realmente. Porque creo que a mí ya me hace un poquito más sentido que cuando uno empieza y ya uno es cristiano y pues, o sea, puede seguir como con sus cosas, por así decirlo. O sea, no es que uno no pueda ir a un funeral, lo que estábamos hablando, pero sí es como un tema más del comienzo, o sea, y Señor, yo quiero seguirte, pero, uy, pero pasado mañana. Entonces es como que el que va a empezar, pues al menos empiece bien, mirando hacia el frente, porque sabemos que ser cristianos no es no equivocarnos, o sea, uno arando o uno ya en la vida de fe, pues tiene sus descaches y vuelve y la misma Biblia habla que eso va a pasar. Entonces creo que sí se está refiriendo el Señor como a ese comienzo, que uno empieza así con todo el ánimo, pero ya nomás empezando, ya uno saca como una excusa, entonces él dice como, no, o sea, usted realmente no quiere arrancar, no, como que no se engaña a usted mismo. Sí, sí, básicamente eso yo también creo que es lo que está diciendo el texto, y es como bastante claro. Como que sí, como que usted sígame, que no haya nada que lo distraiga, y es como bastante relacionado a lo que veíamos cuando les dice, si usted me quiere seguir, pues niéguese a usted mismo. Cada día tome su cruz y sígame. Y es bien interesante lo que dice Sebas, porque sí, ser cristiano no significa no fallar, porque empecemos por los discípulos, que no, que ellos fallaron todo el tiempo y lo veíamos de hecho la otra vez. Y era muy chévere porque lo veíamos de verdad, o sea, decíamos, uy, pero estos discípulos que eh, como que, como que, uy, estos discípulos como que fallan mucho, uno como que se hace la idea de, los apóstoles son los que la pudieron hacer, pero son como nosotros, la vez pasada, digamos, son re nosotros,
pero los discípulos sí que nunca dejaron de seguirlo, o sea, sí no hubo nada que los distrajera en el camino y que los sacara del camino, ¿sí me va a entender? Incluso Pedro le dijo, yo voy a dar mi vida por ti, y lo negó 3 veces, le dijo Jesús. Pero aún así nunca dejó de seguirlo, o sea, lo importante es que en nuestra vida de fe no haya nada que nos distraiga y que nos saque del camino, o sea, la pregunta aquí es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a seguir a Jesús? O sea, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a dejar por Él? Mm, la pregunta es esa, si estamos dispuestos a seguir a Jesús, si estamos dispuestos, como Él nos dice, a seguir a Jesús, y es chévere la respuesta que le da Jesús a cada uno. Bueno, veamos un momentico Filipenses capítulo 3 versículo 13 como para cerrar esta idea. En Filipenses capítulo 3 versículo 13. Desde el 12 lo voy a leer porque está bueno. Y es chévere con lo que decía Jesús porque la pregunta que les hacía era para que ustedes piensen, ¿y entonces quién puede ser cristiano? O sea, si para ser cristiano hay que hacer todo esto, ¿quién realmente va a ser capaz de decir, se está muriendo mi mamá, no me interesa? Está, no me voy a poder despedir de mi familia, no me interesa. O sea, ¿quién realmente va a ser capaz de hacer eso, no? O sea, ¿quién de acá, quién de acá se salvaría si tocara hacer eso? Pero está muy chévere lo que dice acá. Bueno, Filipenses capítulo 3 versículo 12 desde el 12. Dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es que lo hago. Me he olvidado del pasado y me esfuerzo para alcanzar lo que está delante. Versículo 14. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Bueno, versículo 15. Entonces tengamos esa misma actitud. Todos los que hemos llegado a la madurez, si en algo piensan diferente, eso también se lo aclara Dios. En todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Bueno, está muy chévere esta parte porque como que dice que nada los distraiga del camino, o sea, suéltense de todo aquello que los distraiga de la meta a la cual queremos llegar. Pero empieza diciéndoles, pues sepan que yo no soy perfecto, no he conseguido ser perfecto en todo, pero por algo estoy acá procurando serlo, por algo estoy procurando acá seguirlo. Entonces como que el mensaje como de esta carta es, pues no desfallezcan, o sea, no se rindan, o sea, ni siquiera yo soy perfecto, pero no dejen de seguir esa meta, que nada los distraiga del camino, porque como les decía al principio, yo considero que todos los que estamos acá es porque en alguna medida, en alguna manera queremos seguir a Jesús, o sea, si estamos acá, pues por alguna razón será, ¿no? Entonces como que lo que les dice acá es que no desfallezcan, sino que pues, sigan buscando ese objetivo, que nada los distraiga. Damos un momentico de Hebreos, capítulo 12. Em, versículo 2, versículo 1 y 2. Hebreos 12 1 y 2. Dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Aquí el autor de Hebreos está hablando de todas las historias, o sea, hablando de que en la Biblia todo el tiempo como que la fe era lo más importante. Está hablando de eso. Como que está hablando de actos de fe de mucha gente en la Biblia. Dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijémonos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía él haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Me gusta Hebreos porque lo aclara mucho y lo como que
como que habla bastante de esto que estamos hablando. O sea, Jesús como vivificando eso que les está diciendo a los que lo quieren seguir. O sea, Jesús que no quería, o sea, le pidió a Dios que si podía no pasara por esa muerte, pues él no se fijó en qué tanto gozo le iba a dar no morir o qué tan importante era no morir o no. Lo que dijo, pues, para mí lo más importante es que se haga tu voluntad. Entonces no se fijó en eso, sino que siguió siguiendo la voluntad de Dios, ¿sí me va a entender? El punto al que voy. Em, Acá el autor dice muy claramente, quitemos delante de nosotros el obstáculo que se nos ponga enfrente, que nos impida seguir con la carrera de fe, es lo que llama. O sea, que nada nos impida eh, llegar a nuestra meta, lo mismo que está diciendo en Filipenses. Que nada nos sea de obstáculo para seguir la meta. Me gusta mucho porque, como decía mi mamá, al final depende mucho. Si a mí me está impidiendo seguir a Jesús, ahí viene lo que decía Sebas. Si a mí, si yo voy a dejar de seguir a Jesús por ir al funeral de mi papá, pues entonces no vaya, déjelo tranquilo usted, ese no es su asunto, usted entienda que es más importante seguirme a mí. Si tiene que dejar de ir al funeral porque eso lo va a impedir seguirme, pues no vaya. Déjelo que los muertos se encargan de los muertos, eso ya usted, ahí que eso no lo impida. Si a mí me impide seguir a Jesús, que voy y me despido de mi familia porque espere que tengo que hacer esta cosita antes de ir, espere que todavía me hace falta hacer esto y ya después te sigo. Pues no, espere, déjelo ahí, sígame a mí. Usted no, no se fije en eso, sígame más bien. Eh, y es chévere como empieza el texto que estamos leyendo. Señor, te seguiré a donde quieras. Y él le dice, pero un momentico, ¿de verdad usted está dispuesto a seguirme a donde quieras? Y ese es como el punto que está tratando todo el texto. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a seguirlo? Y Jesús dice, si hay algo que se lo impide, pues no, déjelo ahí, sígame. O sea, usted no quítese cualquier obstáculo. Y es chévere porque acá lo que está diciendo Hebreos es en especial el pecado. Ese es el problema del pecado. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado que realmente el pecado, o sea, quién era agradable a Dios y qué no? O sea, el pecado ya no nos dice si somos justos o no. ¿Cuál es el problema? Porque ahora nosotros no queremos pecar. Porque dice acá el autor de Hebreos que especialmente son esos pecados los que nos apartan del camino, son obstáculos. No porque yo ahora hice esto y soy malvado, sino que sepa que si él le dijo eso es por algo. Entonces el pecado lo que nos hace es distraernos del camino, nos empieza a sacar de a poquito, por eso creo que me gusta mucho porque se implementa con lo que habíamos hablado hace poco, ¿qué es lo que quiere que crean? O sea, ya no procure ser bueno ni nada, pero ¿por qué ahora a nosotros nos nace querer hacer lo que dice, o sea, no pecar y hacer lo que dice Dios? Pues porque eso me va a sacar del camino, de que crea, de que Él sea mi roca, de que Él sea mi centro. Eso me va a impedir mi propósito en la vida, que Él es todo. ¿Sí me va a entender? Es muy chévere porque como que me acabo de dar cuenta de eso que está hablando acá. Ese es el problema del pecado, que nos puede apartar de la carrera. No que seamos malas personas o buenas personas, sino que nos puede sacar del camino. Y entonces dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, eso es lo más importante, que Jesús sea nuestro centro, en quien la fe empieza y termina. Tomando ejemplo de él, que no miró el gozo que podía tener, sino que dijo, voy a humillarme en la cruz y voy a morir. O sea, si él no moría, ahí está bien chévere el ejemplo, si él no moría, no se cumplía la voluntad de Dios. O sea, él le dijo, bueno, si esto no impide tu voluntad, que yo no lo haga, por favor. Pero el Señor, eso evidentemente sí era necesario, entonces él dijo, bueno, pues lo voy a hacer, me voy a humillar en la cruz y voy a morir de esa manera. ¿Sí entienden como el sentido en el que está hablando el texto de Lucas? O sea, sí entienden que no es como los cristianos no van a funerales, sino si usted es cristiano, que nada le impida seguir a Jesús, o sea, que nada a nuestro alrededor nos distraiga del propósito que tenemos, que nada nos distraiga del camino que estamos siguiendo, ¿sí van a entender? Bueno, veamos un momentico segunda de Pedro, ya para terminar, eh, que es muy chévere que justo habíamos visto algo con mi mamá estos días, se va a saber de una predica que nos mandó mi tía, y está muy chévere esto que dice acá, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 11. ¿Entienden el sentido del pecado también? No es como que, hay un cristiano no hace esto y si usted hace esto no es cristiano.
No, si usted hace eso, sepa que eso tiene muchas probabilidades de que está ahí para sacarlo del camino, ese es el tema. Por eso usted, si falla alguna vez, no pasa nada, crea. ¿Sí entienden por qué el sentido es crea? Crea, no se aparte, crea que él sea de su centro. O sea, alguien que cree de verdad busca ese objetivo. Entonces ese es el tema del pecado, por eso es como lo que hemos hablado, o sea, realmente ya no es si yo, ay, si yo dije groserías o si no dije groserías. Pero si usted está diciendo groserías y esto lo está apartando del camino de Dios, sí, deje de decirlas, no sea tonto. ¿Se entiende el sentido? Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 11 dice, estimados hermanos, ustedes son como, bueno, lo voy a leer en Reina Valera, que acá lo dice raro y por ahí no queda tan claro. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Uy, se me va a cortar ya en 10 minutos. Bueno, creo que alcanzamos, espero que sí. Yo ruego como a extranjeros y peregrinos, bueno, estaba en el versículo 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Eh, bueno, entonces está muy chévere esa parte porque dice, venga, ¿y nosotros qué somos? Dice, somos extranjeros y peregrinos en este mundo, o sea, estamos de paso. Realmente creo que lo dice Pablo en otra carta, que nuestra ciudadanía, o sea, pertenecemos al reino de los cielos. Creo que es muy chévere si nosotros llegamos a entender que nosotros no pertenecemos, como lo dijo Jesús, es que lo dice toda la Biblia, que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, nuestro sentido ya no está acá. Mi sentido ya no es cómo me va a ir en la carrera, no sé, cómo me va a ir en la carrera, de qué voy a trabajar, cuánta plata hago. Uno sí piensa en esas cosas, pero nuestro sentido ya está en el reino, o sea, yo ya no pertenezco a este mundo, yo estoy de paso y mi vida es como un vaso de barro que es usado para lo que Dios quiere. O sea, yo soy como, es como si fuera un juego. Yo soy un personaje que está ahí para cumplir la misión de Dios. ¿Sí me van a entender? O sea, o sea, es como si nosotros ahora salimos de la cuarta pared, salimos del plano terrenal y estamos jugando un juego. Y cada uno controla su personaje, un juego de consolas. Y cada uno controla su personaje. Y ya nosotros no estamos buscando el propósito de ese personajito que vive en esa circunstancia, ¿cómo decirlo? ¿Cómo es la palabra? Coyuntural, creo que lo estoy diciendo bien. Sino que ahora somos unos que salieron y entienden un panorama más grande y ahora controlan a ese muñequito, a ese personaje, para una misión, para la misión de Dios, digámoslo así, para que se entienda. ¿Me vamos a entender? O sea, estamos de paso en este mundo y nuestro cuerpo, nuestra vida, solo es una herramienta, ya es una herramienta para el propósito de Dios. Entonces, si nosotros llegamos a entender eso, si nosotros entendemos lo que realmente significa eso, creo que es muy chévere y es muy bonito, como le dice la Biblia, qué sentido tiene mi vida y hacia dónde voy y para qué sirve lo que yo hago en mi vida. Mm, entonces, sí, también si se dan cuenta acá vuelve a hablar del pecado, pero ya como que entendiendo más qué es el pecado. ¿Se acuerdan que decíamos que el pecado era no creer? Claro, si yo dejo de creer, porque creer realmente es que Él es mi centro. Alguien que cree es alguien que tiene la seguridad de Dios. Y es chévere porque no es contradictorio, como decíamos al principio. Alguien que tiene la convicción de Dios, que tiene la convicción de Jesucristo, pues, como decirlo, consecuentemente va a seguirlo y está dispuesto a dejarlo todo porque creyó. ¿Me hago entender? O sea, ese es como el punto del pecado. El pecado es algo que ya no se trata de si soy bueno, si soy malo, si soy lindo, si soy feo, sino ojo que eso lo puede sacar del camino. ¿Entienden el punto? Em, y bueno, ya eso era como lo que quería ver, algo simple, aunque se me alargó. Se me alargó como si viviéramos un estudio completo. Quería ver algo simple y hablar de esto que me pareció muy chévere, acerca de los que quieren seguir a Jesús y el sentido de como de nuestra vida, el propósito
que tenemos y qué tan dispuestos estamos cada uno a seguir a Jesús. Bueno, me parece que ya siento que quedó claro, no sé si quedó claro, me podrían decir si tiene algo inconcluso. Em, pero creo que quedó bastante claro lo que vimos y al punto al que se iba. Y lo que está diciendo Jesús con, deja que muertos entierren a sus muertos, o sea, que eso no te aparte de mi camino, que eso no te impida seguir. Y tiene más sentido si lo pensamos en su época, en el sentido de que él se encontró a Jesús y le dice, Señor, quiero seguirte a donde vayas. Y si él se va y entierra a su papá, puede que cuando vuelva, ¿qué hace? Mira por Twitter a ver cómo titean, diciendo Jesús está en Galilea. ¿Cómo hace para saber dónde está Jesús y cómo va a hacer para alcanzarlo? O sea, eso es de verdad le iba a impedir estar con él, seguirlo de verdad. Entonces, bueno, creo que quedó bastante claro, no voy a decir nada más porque creo que confiar en que se entendió lo que dije. No sé si alguien quiere decir algo más, si alguien quiere decir algo acerca de esto. Pero bueno, eso era como lo que quería que viéramos, que nos fijemos en él, que como vimos al final, el que ponga su hacha en el arado, el que decida, el que diga voy a seguirlo, pues si mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios, o sea, que nada lo saque del camino, que nada le impida que usted lo siga. Y es chévere porque vimos en medio cómo no se trata de ser perfecto. Y de hecho se complementa mucho con estudios anteriores porque hablábamos de que no ser perfecto sirve, o sea, eso sirve. Dios creó que usted no sea perfecto para que eso sirva para lo que Él quiere. O sea, eso es útil para Dios, Dios lo va a usar. Entonces, si complementan lo que hablamos con todo lo que hablamos, con todo lo que hemos venido hablando, pues entendemos más a Jesús. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, yo creo que ya eso era todo lo que tenía por decir. Y si quedó poco claro, si están en desacuerdo con algo, me pueden decir. Ya en 4 minutos se me corta, igual si algo queda que estamos hablando, abro otro. En Meet ya, pero bueno, no sé si alguien quiere decir algo.